todos. Bueno, como os dije ayer en clase, voy a hacer una serie de vídeos de repaso de potencias y de raíces para ver si conseguimos que lo entendamos todos. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que aprender es muy bien hacer potencias y debemos de tener todo súper claro acerca de las potencias. Entonces, vamos a ver los puntos más importantes. Lo primero, la definición que vimos en clase. ¿Qué es una potencia? ¿Vale? Una potencia es una forma abreviada de expresar una multiplicación en la que todos los factores son iguales. Es decir, como vemos en la pantalla, tenemos a elevado a la n. ¿Qué quiere decir a elevado a la n? Pues quiere decir que vamos a multiplicar n veces a. Simplemente. Eso sí, tenemos que tener en cuenta siempre que la n tiene que ser mayor que 0. Ya está, hasta aquí. Eso lo habíamos visto en clase y eso lo teníamos todo claro. Vamos a ver ahora las propiedades. Las propiedades de las potencias. Os subí una imagen al aula virtual que podéis descargar directamente e imprimir para tenerlo siempre a mano, o que vosotros podéis copiar en un POSIT y tenerlo siempre que vayáis a hacer los ejercicios. De manera que así, antes del examen, pues ya nos hayamos aprendido todas. Entonces, ¿cuáles son las propiedades más importantes? La primera, cualquier número elevado a 1 siempre es igual a ese número. Ya está, no tenemos nada más que pensar. Si tenemos a elevado a 0, es decir, cualquier número elevado a 0 me va a dar 1. La siguiente, número con exponente negativo. ¿Qué pasa cuando tenemos una potencia elevado a menos n? Pues que la forma de ponerlo sería en fracción, es decir, a elevado a menos n es igual a 1 partido de a elevado a la n. Sería la segunda. Vale, la tercera, producto de potencias. En esta tenemos que tener muchísimo cuidado porque las potencias solo podemos multiplicarlas si tienen la misma base. Es decir, como viene en esta forma. Si yo tengo a elevado a la n por a elevado a la m, esto es igual a elevado a la suma de los exponentes. Si tenemos una división de potencias con la misma base, pues en vez de hacer la suma de los exponentes, lo único que tenemos que hacer es la resta. Por ejemplo, otra de las que hemos utilizado mucho estos días a la hora de hacer los ejercicios y que decís que es donde más os liaba, es la potencia de un producto. Vale, pues una de ellas era la potencia de un producto y la otra era la potencia de una potencia. Entonces, la potencia de un producto, cuando tenemos dos números diferentes que se están multiplicando y están ambos dos elevados a cualquier número, lo único que tenemos que hacer es separarlo. ¿Y cómo se separan? Pues como viene aquí en el ejemplo, a elevado a la n por b elevado a la n. No tenemos nada más que hacer. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos la potencia de un cociente? Pues igual que hemos hecho ahora con la multiplicación, pues lo único que tenemos que tener en cuenta es que podemos separarlo y podemos poner que es a elevado a la n entre b elevado a la n. Esto es como lo haríamos normal, con cualquier tipo de número, no hay que pensar mucho más. Y ahora la última, la potencia de una potencia. Esta sale en todos los ejercicios que hemos hecho. Si os dais cuenta, factorizábamos los números compuestos y al factorizarlo pues nos salían potencias, y como en el ejercicio de partida nuestro número siempre estaba elevado a algo, pues al final al poner la factorización nos quedaba una potencia de una potencia. Ya está, esto lo hemos superado todos, ya sabemos hacerlo. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Pueden venirnos potencias de números negativos. Entonces, debemos tener en cuenta si ese negativo está dentro de un paréntesis o está fuera. Si está dentro del paréntesis, la potencia nos va a afectar a ese signo, pero si está fuera, no nos va a afectar. Luego, ¿qué tenemos que tener en cuenta también? Que si tenemos números primos o compuestos, para todos los ejercicios que vayamos a hacer, primero tenemos que factorizar los números compuestos. Y así nos va a ser más fácil a la hora luego de hacer las operaciones y poder juntar las bases que tengamos iguales. Así que, como dos puntos clave, solo podemos multiplicar o dividir potencias con la misma base o mismo exponente,
Y no se pueden sumar ni restar potencias. Si os fijáis, en ninguno de los ejercicios que hemos hecho hemos sumado ni restado potencias, porque no se puede. No nos inventemos propiedades en el examen, porque no se puede hacer eso. Pero sin embargo, sí que hemos visto que había veces que nos salían potencias con números positivos, pero también potencias con números negativos, con la misma base. ¿Y qué hemos hecho estos días? Pues siempre nos hemos fijado en lo que hemos dicho antes. Si el menos estaba entre paréntesis, es decir, si teníamos un número negativo entre paréntesis, o si el negativo estaba fuera. Un caso, o sea, un ejemplo, es el que he puesto aquí. Menos 3 todo ello elevado a 2, lo podemos poner como 3 elevado a 2. Y a lo mejor en nuestro ejercicio nos damos cuenta de que tenemos más potencias con 3 elevado a cualquier cosa. Y esto nos va a ayudar a la hora luego de acabar las operaciones. ¿Qué debemos tener en cuenta entonces para los ejercicios que puedan caer en el examen o que podamos hacer en clase? Lo primero, ya lo hemos repetido en clase millones de veces. Tenemos que ver si los números de las bases, es decir, de las potencias, son números primos o números compuestos. Lo segundo, si tenemos números compuestos, lo que tenemos que hacer es sacar su factorización, calcularla y sustituir en nuestra operación de partida. Una vez que ya tenemos hecho esto, tenemos que realizar todas las operaciones, siempre acordaros, de izquierda a derecha. Cuando ya vamos a empezar a hacer operaciones, ¿qué tenemos que pensar? Tenemos que ver qué tenemos en nuestro problema y ver de las propiedades que hemos visto de las potencias, cuáles puedo ir aplicando en cada caso. Lo último, cuando ya hemos hecho todas las propiedades, tenemos que ver si podemos agruparlas o no, siempre teniendo muy en cuenta si tenemos productos o divisiones. Y siempre que todas las bases sean iguales. Para el final de los ejercicios de potencia, siempre tenemos que fijarnos en que las bases sean iguales. Ya está, nada más. Vamos a ver un ejemplo. Vale. Tenemos 15 elevado a menos 4 entre 45 elevado a menos 2. Vale, pues factorizamos. 15 sabemos que es 3 por 5. Y 45 es 3 al cuadrado por 5. Entonces, yo voy y sustituyo. Y ahora me cojo, abro el corchete. Y yo siempre lo pongo entre paréntesis para acordarme de que está afectando a todo. Entonces pongo paréntesis 3 por 5 elevado a menos 4 entre 3 al cuadrado por 5 elevado a menos 2. Cierro el corchete y todo está elevado a 3. Vale, como hemos dicho, ahora que ya hemos sustituido nuestras factorizaciones, hacemos operaciones de izquierda a derecha. ¿Cuál es la primera? Pues tenemos el producto de dos bases elevadas a un exponente, pero son bases diferentes. Entonces, ¿qué hacemos? Las separamos. ¿Y qué tenemos? Abro el corchete, 3, me queda 3 elevado a menos 4 por 5 elevado a menos 4 entre, y ahora hago la siguiente, lo hago igual. En este caso tendría 3 elevado al cuadrado, todo ello elevado a menos 2. Entonces, ¿eso qué es? La propiedad que tenemos que usar es la potencia de una potencia, que es decir, tengo que multiplicar los exponentes y me quedaría 3 elevado a menos 4. ¿Vale? Y la otra, que sería 5 elevado a menos 2. Todo ello elevado a 3. ¿Qué hacemos ahora? Pues las operaciones. Y me quedaría 3 elevado a menos 4 entre 3 elevado a menos 4, pues lo que tengo que hacer son sumar los exponentes. O sea, restar exponentes, porque estamos dividiendo. Entonces me quedaría 3 elevado a menos 4. Le voy a poner todos los pasos. Menos 4. Por... Ahora tengo
5 elevado a menos 4 entre 5 elevado a menos 2. Y me queda 5 elevado a menos 4 menos 2. Lo pongo así por si alguien todavía tiene un poco de dudas, pues que vea todo el proceso. Ahora vamos. Aquí, ¿qué pasa? Que se me queda 3 elevado a 0. Ahora pondremos cuánto es eso. Y en la otra me queda 3, o sea, me queda 5 elevado a menos 2. Todo ello elevado a 3. ¿Cuánto es 3 elevado a 0? Pues hemos visto antes que cualquier número elevado a 0 es 1. Por lo tanto, no tengo por qué ponerlo. Entonces ya lo único que me quedaría sería 5 elevado a menos 2, todo ello elevado a 3. Otra vez, potencia de una potencia. Multiplicamos exponentes. Y me quedaría 5 elevado a menos 6. Y ese sería el resultado. Ya está. Si alguien quiere saltarse, por ejemplo, el tercer paso, puede saltárselo y irse directamente al último, porque 3 elevado a 0, pues todos ya sabemos que es 1. Da igual, cada uno que haga los pasos necesarios, los que les haga falta. No hay ningún tipo de problema con ello. Pero siempre poquito a poco para que estéis seguros de lo que vais haciendo. Y ya está.